¿Tenés un lote y querés empezar a construir? MSR Casa es tu mejor opción. Con la solidez del ladrillo, llave en mano en solo 6 meses de obra. Y la pagás hasta en 84 cuotas. MSR Casa, nuestra experiencia en tu lote. Personaliza tu diseño en msrcasa.com. Banco Coinac, más de 40 años, junto al agro, la industria y el comercio. www.bancocoinac.com. Banco Coinac, el banco de la región y la gente. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. I'm a man of 21, you know, baby. Seguimos en 52 minutos, ahora he quedado solo por un tiempito, ya Natalia va a volver en el último bloque y vamos a aprovechar a hablar un poco de economía. Siempre cuando generalmente los liberales hablan de economía hacen referencia a cuestiones del mercado, de la finanza, de lo financiero, y sin embargo estamos viendo que en la República Argentina la confrontación social va en aumento porque estamos viendo la particularidad histórica de que los trabajadores, quienes tenemos un laburo, como se dice, en blanco, muchas veces no llegamos siquiera a empatarle a la línea de pobreza, por lo tanto tenemos una gran masa de laburantes por debajo, que son pobres, a pesar de que tengan su obra social, a pesar de que cobren por quincena o por mes en blanco, etcétera, siguen siendo pobres porque la inflación nos morfa el bolsillo. Estamos con Daniel Jofra, quien es el representante de los laburantes del aceite, los aceiteros. Bueno, si hay un sector dinámico en la provincia de Santa Fe, es el aceitero, ¿no? Sí, el sector es dinámico, es altamente rentable y los trabajadores también están concientizados. El problema que hoy tenemos no es la inflación, sino que no entendemos cuánto un trabajador tiene que cobrar para vivir dignamente. O sea, no han cambiado los parámetros, entonces vamos detrás de la inflación y si somos pobres seguimos siendo pobres, porque lo único que te equipara es la inflación. Entonces me parece que en ese sentido es importante aclarar cuáles son la metodología y conceptualmente qué es lo que debería saber un trabajador, cuánto tiene que ganar para vivir dignamente y cumplir con las nuevas necesidades que establece la ley de contrato y el 14 bis de la Constitución. Ahora, Daniel, ¿cuáles son esos parámetros que deberíamos analizar a la hora de...? Mirá, nosotros muchas veces dicen, para estigmatizar la lucha que venimos teniendo nosotros desde hace más de 10 años a nivel nacional y desde el 2004 acá en Rosario, cuando nosotros ponemos un precio a ese valor de la fuerza de trabajo que implica satisfacer las nuevas necesidades, el INDEC lo que te da es el valor de cada necesidad, de alimentación adecuada, de vivienda digna, de salud, de esparcimiento, educación. Y nosotros lo único que hacemos es sumarla. En su momento lo hacía todo junto y sacaba el salario mínimo vital y móvil, no el que establece el Consejo del Salario, sino lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 bis. Entonces eso te da una suma en la cual ese trabajador tiene que ganar cuando entra, como peón. La categoría más baja. Sin antigüedad, sin nada. Sin antigüedad, sin estudio. Eso es lo que tiene que ganar para poder satisfacer esa necesidad. ¿Y hoy en cuánto está eso? Hoy está en 217.000 pesos. Nosotros arrancamos... Con alquiler, con todo. O sea, una persona... Sí. Una persona, una familia tipo, con 2 chicos, tiene que ganar como base para no ser pobre, ¿no? Para tratar de satisfacer todas las necesidades que establece la ley. A ver... Prácticamente en Argentina, salvo rarísimas excepciones, no hay gremio que se acerque a eso. No, hay muy pocos y hay otras organizaciones que lo podrían conseguir, porque
¿Qué implica ganar buenos salarios y que los patrones ganen menos? Bueno, esa es la pelea que hay que dar. Hay que entender de que yo no puedo estar 40 años trabajando en un lugar, 40 años pobre, para seguir pobre como jubilado y morirme pobre, porque hay una cultura en la cual yo no puedo pretender vivir dignamente en nuestro país. Ahora, cuando hablas de esta pelea entre el laburante y el patrón, ustedes enfrentan a patronales que tienen ganancias muy importantes, que son las exportadoras de aceite en su gran mayoría, supongo. Sí, ¿no? O las sea, agroexportadoras. Las agroexportadoras. Estamos hablando de 8 firmas internacionales, en la mayoría. Pero después, bueno, hay otros sectores de la producción, digo, del laburo, del trabajo, donde un taller metalmecánico, una pyme y todo eso no puede pagar ese básico que estás. Bueno, lo que nosotros proponemos es discutir arriba de la mesa. Primero lo que tenemos que saber es cuánto un trabajador tiene que ganar para vivir dignamente. Insisto en esto porque es importante conceptualmente que el trabajador sepa que lo que gana tiene que alcanzarle para satisfacer la necesidad que establece la ley, y la establece el 14 de la Constitución, no es que lo inventamos los aceiteros. En segundo lugar, cada vez que nosotros tenemos que un trabajador tiene que pedir un aumento salarial, tiene que presentar el certificado de pobreza. En cambio, los patrones dicen que no lo pueden pagar y se tiene que terminar la discusión ahí. Bueno, hay una instancia más, que es la que tienen que presentar los balances para demostrar si realmente no lo pueden pagar el sueldo que nosotros decimos. Y te va a llevar sorpresa porque hay empresas que son pymes dentro de aceiteros, no todas son agroindustria y agroexportadoras, claro, sino que hay empresas del Mediterráneo que trabajan 3 o 4 empleados y lo pagan, el salario que nosotros fijamos a nivel nacional. Es decir, lo que pasa es que el patrón siempre va a querer no pagarlo. O sea, en la medida de que pueda extorsionar a los trabajadores eternamente, lo va a seguir haciendo. Entonces, bueno, ahí está la discusión. Me parece que la discusión tiene que ser clara y decir, bueno, porque muchos dicen, bueno, son patrones, arriesgan, corren el riesgo. Bueno, entonces si nosotros estamos condenados a vivir eternamente como pobres, no discutamos absolutamente más nada. ¿Y qué pensás de esta cultura que hay, ¿no es cierto? Sobre todo también en los jóvenes, donde, bueno, primero se hace mucho énfasis en la meritocracia como esta posibilidad de crecimiento individual de cada uno, y hay un discurso antisindical muy grande también. ¿Qué reflexión hace de estos dos fenómenos? Bueno, la meritocracia es un discurso bastante cretino por parte de aquellos que no quieren que la sociedad viva dignamente. O sea, parecería de que uno, para poder no tener calor en verano o no tener frío en invierno, uno tiene que tener méritos. Que son méritos. Claro, es decir, como si Messi o Maradona hubiesen tenido méritos, o sea, nacieron con una habilidad propia de ellos, que tuvieron suerte de ser habilidosos en el fútbol, y no creo que sea por meritocracia de que hayan tenido tanta plata, tanta diferencia. O que hayan estado otros, pateando la pared tantas horas que les permitió... con aquellos que se levantan todos los días de hace muchos años a las 5 de la mañana para poder ir a trabajar, no me parece que sea lógico ese concepto. Y después lo otro que me dijiste... No, y el otro es también una cultura antisindical muy fuerte, ¿no? Bueno, la cultura antisindical es una batalla cultural que nosotros venimos teniendo desde hace muchos años, que la hacen los capitalistas, obviamente que tienen sus interlocutores, que son los medios hegemónicos de este país. Pero nosotros, ¿yo qué culpa tengo? No, pero vos sabés que así, que los medios, qué sé yo, el caso... que pasa, 52 minutos no es hegemónico, anoten ahí. El que pasa en estos momentos el mediático es el del SUNA, donde hay muchos medios que atacan al SUNA por pelear por salarios dignos. Sí. Entonces, estamos hablando del conflicto con los neumáticos. Los neumáticos, ¿no? Entonces, ustedes apoyan esa lucha. Sí, claro, nosotros apoyamos toda la lucha por reivindicaciones salariales, por reivindicaciones de derechos de los trabajadores. Los medios de comunicación, que son los encargados de informar a la sociedad
de cómo va el país, de cómo está la situación y de fijar una opinión. Lo que hacen con respecto a la demonización de los sindicatos, de los sindicalistas, no es para mejorarle la vida a los trabajadores, sino para que descrean. Entonces, tratan de hacer de que todos los sindicalistas somos iguales. Hay 73.000 dirigentes sindicales. Y sin embargo, y vos lo debes saber, hay muchos dirigentes que hace 40, 50 años que están dentro del sindicato y que tienen una vida de confort muy grande y que tienen tal vez más plata que el empresario y sin embargo no dicen absolutamente nada, porque son dirigentes que también deben aportar en esos medios para que no hablen mal. Daniel, la última, pues ya se nos termina el tiempo. ¿Cómo está el tema de paritaria? Empezaron hace poco, ¿no es cierto?, la discusión en Seiteros. Sí, hoy arrancamos la revisión que tenemos. En realidad tenemos la paritaria a partir... Cuando Daniel dice hoy, hace referencia al jueves. Recordemos que esto se graba el jueves y el domingo sale porque van a decir, el domingo no fue a reunión paritaria. No, sí, hoy jueves. El jueves... El 29 de septiembre. Nosotros tuvimos una revisión en el mes de julio, en donde fijamos el salario con los compañeros de San Lorenzo, que están fuera de la federación, pero en esta discusión estamos juntos, en 184.000 pesos. Bueno, hoy estamos discutiendo otro valor, porque evidentemente los vaivenes económicos son bastante difíciles en este momento, y bueno, tratamos de llegar a un acuerdo sin conflicto. Ojalá que los empresarios entiendan de que a ellos les fue muy bien y a nosotros no nos fue tan bien, más allá de que nos va mejor que otros sectores, que realmente hay un 52% de pobres y es un problema muy grande para nuestro país. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes.